Bueno, pues muchas gracias nuevamente por asistir a este interesante seminario. Estamos llegando en vivo y en directo a toda Latinoamérica y pues sin más preámbulo le cedo la palabra a nuestro ingeniero de soluciones senior, Daniel Cadenas. Daniel, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, como Juan Carlos comentó, primero queremos darles la bienvenida a todos. Muchas gracias por tomarse el tiempo para atender a nuestro seminario, en el cual nos vamos a enfocar hoy día en cómo usar la eficiencia operacional y reducir costos de despliegue para combatir la inflación. La inflación es un tema que ya hace más de un año, tal vez más o menos, hemos estado escuchando y que definitivamente nos está afectando a todos. Lo podemos ver hoy día cuando vamos a las estaciones de gasolina, cuando vamos a hacer el mercado o en los supermercados. Definitivamente es algo que no solamente afecta a un solo país, es un fenómeno que está ocurriendo a nivel global. Mi nombre es Daniel Cadenas, soy ingeniero de soluciones senior aquí en Couchbase con enfoque en Latinoamérica y pues vamos a comenzar con la agenda que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a hablar un poco de la recesión y la inflación. Vamos a hablar también de qué es Couchbase, nuestra compañía, qué beneficios técnicos y beneficios de negocios nosotros traemos a nuestros clientes. Por último, unas conclusiones. Cabe destacar una vez más que tienen la oportunidad de hacer preguntas. En su pantalla seguramente van a ver la sección de QA, donde pueden en cualquier momento escribir alguna pregunta. Juan Carlos eso estará monitoreando. Y también tenemos algún tiempo al final de la presentación para hacer algunas preguntas finales. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la recesión y la inflación. No es un secreto, hoy día en los ambientes financieros, políticos y económicos son bastante complejos. Tampoco, como mencioné al principio, vivimos actualmente en una inflación. Realmente nadie sabe cuál es la causa de la inflación, si es que hay una causa única o un conjunto de varias causas. Por ejemplo, todo lo que impactó el COVID en la cadena de suministros o la guerra de Rusia y Ucrania, o inclusive algunas políticas, por ejemplo, de la administración de los Estados Unidos hoy día. Lo cierto es que vivimos una inflación. Específicamente en los Estados Unidos hay una inflación que ha superado el 8%, algo que no se veía en los últimos 40, 50 años. Normalmente la inflación en Estados Unidos varía entre el 1 y el 2% y esto ha impactado realmente en muchas partes del mercado, específicamente en el sector de tecnología. Hoy día vemos como grandes compañías han tenido que reducir costos drásticamente e inclusive han tenido que anunciar que van a reducir su cartera de personal. Compañías grandes como antiguamente conocida Facebook, o hoy día es Meta, inclusive Amazon, Microsoft y otras grandes compañías en tecnología han anunciado esta reducción. Entonces, básicamente todos los sectores están siendo afectados por esta inflación. ¿Cuál es el curso de acción que deberíamos de tomar? Pues, ¿qué será? ¿Trabajar más o más inteligente? Invertir más en automatización o bajar los costos, obviamente incluyendo software, infraestructura y administración, o básicamente modernizar las aplicaciones para lograr una mayor competitividad. Hoy día vamos a enfocarnos en varias de estas instancias acá. Nosotros aquí en Couchbase lo vemos de una manera un poco diferente. A pesar de estar en una inflación, en una posible recesión,
nosotros vemos que tenemos una gran oportunidad frente a nosotros. ¿Y cómo tomar ventaja? Pues nosotros lo que recomendamos a los líderes es que deben enfocarse en invertir en el valor de sus equipos, que sus equipos puedan entregar a sus clientes finales. Básicamente, invertir en el futuro, invertir en innovación. Un pequeño ejemplo, pues invertir en el cloud o en software que les ayude realmente a bajar los costos, como en el caso de Couchbase. ¿Qué hacer? Nosotros recomendamos seguir este lema: trata de hacer mañana mejor que hoy, pero comenzando ya. ¿Qué significa esto? Nosotros nos reunimos con muchos clientes día a día, tanto en Latinoamérica como en otras partes del planeta. Y lo que hemos visto es que muchos clientes mencionan que quieren hacer mejoras. Sin embargo, se quedan en planificación y no actúan. Entonces, la recomendación es invertir en talento que acelere estas metas trazadas por las compañías y a invertir en tecnologías de vanguardia como en el cloud, automatización, inteligencia artificial, edge computing, herramientas de agilidad y, por supuesto, en una base de datos o una plataforma de base de datos que le ayude a alcanzar estas metas. Ahora me permito hablar de Couchbase. Couchbase es una compañía que actualmente es pública y cotizamos en el Nasdaq en Estados Unidos. Fue creada en el 2011. Nuestro corporativo se encuentra en Santa Clara, California. Tenemos oficinas en varias partes del planeta: San Francisco, New York, Londres, Bangalore, Francia, Alemania, Israel. Y para Latinoamérica, nosotros estamos basados en Miami, pero atendemos a través de partners en diferentes países de Latinoamérica, como México, Colombia, Chile, Brasil, Perú, y pues también en Centroamérica. Tenemos aproximadamente o más ya de 700 empleados y nuestro producto básicamente es una plataforma de base de datos corporativa distribuida, nativa en la nube, que combina la elegancia de las plataformas no SQL con el poder y la familiaridad del SQL. Básicamente es una suscripción que les da derecho a utilizar la plataforma, el soporte, actualización de versiones, y también nosotros soportamos una plataforma abierta u open source. Tenemos una oferta de Database as a Service que corre en AWS, en Azure y en GCP, que fue liberada ya hace un par de años, en junio del 2020. Hemos obtenido múltiples reconocimientos como una de las mejores bases de datos y la más rápida en la nube. Y pues le vamos a dejar esta información para que lo puedan verificar. Aquí yo quiero referenciar algunos de los ejemplos de clientes que actualmente utilizan Couchbase. El primero es FICO. FICO es una organización que maneja tarjetas de crédito. Ellos han implementado una aplicación de detección y prevención de fraudes a nivel global. Seguramente alguna de sus tarjetas de crédito, ya sea Visa o Mastercard, pasa por el sistema de FICO. Ellos cuentan actualmente con más de 3 billones de tarjetas que cada vez que se realiza una transacción pasan por su sistema para verificar si es una transacción legal o posiblemente un fraude. Básicamente tienen más del 65% de todas las tarjetas del mundo. Carnival, la naviera más grande del planeta, actualmente utiliza Couchbase. Básicamente, si ustedes toman un crucero, seguramente si ya lo tomaron, se recordarán que les dieron un pequeño brazalete que tiene un sensor y cada vez que ustedes se
movilizan en las embarcaciones, genera un mensaje que es almacenado en Couchbase. Los barcos tienen más de 15.000 de estos sensores y pueden realizar más de 100 millones de operaciones diarias. Una vez que los cruceros atracan en los puertos, los datos son sincronizados con una base de datos central y de allí pues son encaminados al cloud. Entonces nosotros soportamos todo este tipo de transacciones. LinkedIn básicamente utiliza Couchbase. Ustedes estoy seguro que han utilizado LinkedIn, ya sea para buscar trabajo, para relacionarse con otros profesionales. Ellos actualmente utilizan Couchbase. Una de las métricas que nosotros tenemos es que utilizan más de 10 millones de solicitudes por segundo. Entonces, en un segundo 10 millones, en el otro segundo 10 millones y así. Entonces, tienen hoy día más de 600 millones de usuarios utilizando LinkedIn. Staples, uno de los retailers más grandes de Estados Unidos, también utiliza Couchbase en todas sus tiendas. Otros ejemplos, por ejemplo, UPS. UPS es la empresa de paquetería más grande del planeta. También utiliza Couchbase. Entonces, cada vez que un paquete es escaneado, se genera un mensaje que es almacenado en Couchbase. Ellos básicamente hacen más de 20 millones de envíos diarios con más de 450 millones de estos requerimientos de tracking de los paquetes. Amadeus es una de las compañías más grandes de reserva, tanto de hoteles como de carros, como de avión. Básicamente, si ustedes utilizan cualquiera de los websites más conocidos, Priceline o cualquiera de otros, se encaminan a través de Amadeus. Es el que controla todo las reservas. Y ellos hacen actualmente más de 20 millones de requerimientos por segundo. Pero lo más importante aquí es mencionar que el tiempo de respuesta por contrato que nosotros debemos cumplir con Amadeus es que tiene que ser menos de 2.5 milisegundos. Entonces, es un tiempo de respuesta muy, muy rápido. Carnival ya lo mencioné y Lowe's es otro de los retailers más grandes de Estados Unidos. Nosotros realmente tenemos clientes en todas las industrias. Por ejemplo, en retail contamos con Walmart, con Office Depot, Staples, Tesco, un retail muy grande en Europa, Best Buy, en viaje y hospitalidad, ya mencioné Amadeus, pero Marriott, la cadena más grande de hoteles, también utiliza Couchbase, Sabre, Orbis. En el área financiera tenemos Visa, Wells Fargo, FICO. También tenemos clientes en Latinoamérica, varios bancos en Brasil, en México. En el área de salud, Pfizer utiliza Couchbase, estuvimos involucrados en toda la investigación de las vacunas. Y así como pueden ver acá, pues son varios clientes que utilizan Couchbase en diferentes industrias. Pero ¿cómo nosotros realmente ayudamos a nuestros clientes? Pues los ayudamos a desarrollar aplicaciones del futuro. Lo hemos agrupado en 4 grandes tópicos. Pues es muy rápida nuestra tecnología, flexible, familiar y pues muy alto costo, buen costo para nuestros clientes, viable. Desde el punto de vista de rapidez, pues nuestra tecnología es tener un diseño de memoria primero, que quiere decir que todas las transacciones en Couchbase se realizan en memoria, lo que es escritura, lectura y borrado, y luego son persistidas en el disco. Escalamos en la nube nativamente, es decir, podemos escalar horizontalmente o verticalmente. Contamos con capacidades de replicación geográfica a través de una herramienta que se denomina el STCR.
donde yo puedo, por ejemplo, crear un clúster en Norteamérica, otro en Latinoamérica, otro en Asia, y permitirme esta replicación entre diferentes clústeres y tener entonces una aplicación de modelo activo-activo. Entonces, si estoy ejecutando una aplicación desde América, puedo acceder al clúster de América. Si estoy en Europa, acceder al clúster de Europa. Y entonces los datos se replican de manera automática y muy rápido. Contamos con alta disponibilidad, disaster recovery, backups y una latencia muy baja entre lo que denominamos Edge y el cloud. Somos flexibles porque nuestro formato de datos principal es JSON, un formato muy fácil de leer, muy liviano y básicamente se ha convertido en el estándar del desarrollo de aplicaciones web y mobile. Contamos con acceso multimodelo, es decir, podemos acceder a los datos de diferentes maneras, a través de clave valor, a través de SQL, y también podemos desplegarnos donde sea. Es decir, nosotros estamos soportados en la mayoría de los de los sistemas operativos, ya sea Linux, en Windows, pueden instalar Couchbase en sus portátiles, en Mac, en Windows. Estamos soportados en Docker y en Kubernetes y estamos listos para mobile y el Edge. Somos familiar porque, como mencioné, a pesar de ser una base de datos no SQL, utilizamos el SQL, que seguramente ustedes han venido usando hace mucho tiempo, creado por IBM hace 30, 40 años atrás. Pero el mismo SQL que utilizan en SQL Server, Oracle, MySQL, es el mismo lenguaje que utilizamos para acceder a los datos. ¿Okay? Soportamos esquemas dinámicos, soportamos transacciones ACID, que es una de las principales características de base de datos relacionales. Contamos con un optimizador basado en costos y tenemos SDKs para más de 12 lenguajes de programación. ¿Okay? Entonces estamos soportados para Java, PHP, Python, .NET, Node.js y otros. Somos totalmente viables en costo. ¿Por qué? Porque tenemos una gran escalabilidad. Contamos con auto-sharding y un rebalanceo automático de los datos en nuestro clúster. Contamos con escalabilidad multidimensional, donde nosotros podemos básicamente instalar servicios en diferentes nodos del clúster. Contamos con almacenamiento de alta densidad. Más adelante voy a entrar en detalle. Y definitivamente tenemos un excelente precio-rendimiento. Para nosotros, una de las características más importantes de nuestra plataforma son las capacidades integradas que nosotros tenemos. Hoy día ustedes pueden tener sus aplicaciones basadas en microservicios o una aplicación mobile. Y básicamente nuestra plataforma cuenta con diferentes capacidades en una sola plataforma, en un solo clúster. Por ejemplo, como mencioné que somos memoria primero, tenemos un caché integrado, entonces todos los datos se manejan en memoria y por eso es que podemos dar esos tiempos de respuestas muy pequeños. Somos una base de datos donde pueden utilizarlos como clave valor orientada a documentos con capacidades relacionales. Entonces yo puedo utilizar SQL para acceder a los datos, aun cuando son documentos JSON. ¿Okay? También contamos con búsqueda en texto completo o el full text search, las búsquedas que normalmente hacemos en Google o en Yahoo, pues me permiten implementarlas dentro de mis aplicaciones. Entonces, yo al ir escribiendo puedo ir dando recomendaciones a mis usuarios de qué es lo que están buscando. Todo eso integrado dentro de nuestra plataforma. También podemos hacer analíticos de datos operacionales, es decir, a medida de que yo tengo mis datos en mi aplicación, yo podría crear diferentes queries complejos para obtener analíticos de todos los datos, sin necesidad de extraerlos a un data warehouse, a un data lake.
me permite conectar una herramienta de BI, ya sea Power BI, ClickView u otra, a mi plataforma. También contamos con eventos. Eventos es un servicio que me permite escribir los store procedures o triggers. Es la misma manera. Podemos escribirlo con JavaScript. Entonces podemos añadir lógica dependiendo de ciertas funcionalidades que sucedan en la base de datos. Comenté de la replicación geográfica y también, pues, también hablé de, contamos con una pequeña base de datos que se llama Couchbase Lite, que puede ser instalada junto con la aplicación, por ejemplo, en un teléfono celular o en una tableta, etc. Lo importante es que todas estas capacidades integradas me permiten que los ciclos de desarrollo sean muchísimo más rápidos. ¿Okay? Tengo menos duplicación y esparcimiento de datos, puedo escalar muchísimo más fácil. Tengo mucho menos tiempo para mantenimiento, porque no tengo diferentes plataformas. Puedo tener menor costo operacionales y, por supuesto, menor costo en infraestructura, porque sería solamente una sola plataforma en la cual yo tendría que invertir tiempo y esfuerzo. Básicamente, lo que queremos nosotros es evitar lo que los clientes hoy día tienen, la realidad. Nosotros le llamamos el Frankenstack monster, es decir, el monstruo del Frankenstack, donde normalmente nuestros clientes tienen sus aplicaciones y microservicios y entonces tienen múltiples plataformas. Por ejemplo, si necesitan caché, tienen Redis, si necesitan una base de datos NoSQL, tienen Amazon DynamoDB o Mongo, una base de datos relacional con Postgres. Para la búsqueda en texto tienen Elasticsearch o Solr, y así pues tienen una cantidad de tecnología donde comenté, es muy costoso, no solamente en mantenimiento, sino en desarrollo, pero además en infraestructura. Con Couchbase nosotros tenemos solamente una plataforma que nos ayuda entonces a reducir todos estos costos. ¿Cuáles son los beneficios técnicos? Pues quiero comenzar con un benchmark que una compañía independiente realizó, comparando Couchbase Capella 7 versus MongoDB Atlas versión 5. En este caso, estamos presentando el throughput. El throughput es el número de operaciones por segundo y utilizó un estándar en el manejo o en la realización de benchmarks creado por Yahoo, donde normalmente se evalúan 4 tipos de workloads. El workload A básicamente involucra 50% de lectura y 50% de escritura. El workload E, 95% de scan y 5% de actualización. También se evaluó lo que es la paginación y los joins. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver que en el workload A, en cuanto a throughput o número de transacciones, el rojo que es Capella, arrojó 355,000 contra 31,000 de Atlas en una configuración de 6 nodos. Entonces, nuestro clúster y el de MongoDB tenían 6 clústeres y arrojó este throughput. En la configuración de 9 nodos, 417,000 contra 38,000, y en la configuración de 18 nodos, 524,000 contra 55,000. A medida que vamos analizando cada uno de los workloads, lo que podemos concluir es que Capella con 6 nodos supera a Atlas con 18. Y se traduce básicamente en ahorros en costos hasta de un 80%. ¿Por qué? Porque pues yo puedo hacer lo que otras tecnologías hacen con muchísimo menos hardware. ¿Okay? Por ejemplo, en el workload E, el throughput fue de 30,000 contra 20,000 en un clúster de 6 nodos. Pero lo que notamos inclusive
en otro tipo de workloads como el pagination y los joins, es que Atlas no pudo ni siquiera escalar. Por ejemplo, en la paginación, a medida que nosotros añadíamos más nodos, teníamos mejor throughput, de 51 a 60 a 65,000, mientras Atlas realmente bajaba de 36,000 a 35,000 a 29,000. Entonces realmente falla al escalar, no importa si añaden mayor o más cantidad de nodos o escalar horizontalmente, realmente no pudieron escalar. Otro dato importante desde el punto de vista económico es el costo de realizar 1 billón de operaciones. Si se dan cuenta acá en el workload A, con 6 nodos, con Capella, cuesta aproximadamente $6 comparado con $121 que le costaría utilizando Atlas. Esto para el número de registros de 50 millones de registros y 6 nodos, por ejemplo, 9 nodos y 100 millones de registros, o 18 nodos y 200 millones de registros. Con Capella son $12 contra casi $200 de Atlas. Entonces, Atlas es muchísimo más caro. Capella en el workload A arrojó que podemos realizar el billón de operaciones 95% mucho más barato, y en el workload E entre 65 y 85% menos. Otra capacidad donde puedes reducir muchísimo el costo es en el almacenamiento. Nosotros en nuestra nueva versión, Couchbase versión 7.1, introdujimos una nueva capacidad que es la compresión de datos, tanto en memoria como en disco. Entonces, por ejemplo, antes de la versión 7.1 de Couchbase, almacenar 3 terabytes por nodo, necesitamos mínimo un radio de memoria del 10%. Entonces esto nos podría básicamente arrojar que necesitábamos 100 servidores para toda esta información, que se podía traducir en $3 millones al año en costos anuales. Con la nueva versión y la nueva compresión, inclusive ahora 10 terabytes por nodo a una compresión de 1% de radio de memoria, podríamos almacenar la misma información solamente en 10 servidores y aproximadamente un costo de $300,000 al año. Entonces, realmente ahorros considerables porque podemos almacenar 3 veces más por nodo y un poder de cómputo de 10 veces menos, se necesitaría un poder de cómputo 10 veces menos por servidor. ¿Okay? Entonces, esto se podría traducir en ahorros de hasta $2.7 millones. Otra de las características importantes desde el punto de vista de desarrollo es que nosotros usamos SQL. Le llamamos SQL++. ¿Okay? Esto es uno de las recomendaciones que hemos visto de nuestros clientes. SQL++ fue mucho más fácil para nuestros desarrolladores. Todos nuestros microservicios han sido migrados de MongoDB a Couchbase. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir de la misma manera, como comenté, el SQL que venimos usando de DB2 o Oracle. Entonces, yo puedo tener un SQL como este, select, puedo utilizar funciones como sum, o min, o match, o funciones como trunk, rank. Puedo utilizar joins de diferentes documentos, workloads, group byte, etc. Si yo necesitaría hacer esto en MongoDB, posiblemente me tomaría más de 300 líneas de código, mientras que en Couchbase son 21 líneas de código. Y lo principal que tienen que hacer si ustedes estuvieran utilizando MongoDB es aprender un nuevo lenguaje de programación. En el caso de nosotros, utilizamos el lenguaje SQL, conocido ampliamente, y la curva de aprendizaje es muchísimo más rápida. Mientras que con MongoDB,
ustedes pueden ver acá, si ustedes se olvidan de una coma, un corchete, etcétera, pues el mantenimiento o digamos el troubleshooting de un problema podría realmente acarrear muchísimo tiempo. Otra de las características que nosotros ofrecemos es el aislamiento de carga de trabajo y la optimización de las mismas. Nosotros contamos con diferentes servicios dentro del clúster. Entonces, ustedes podrían, por ejemplo, para desarrollo, crear un clúster de un solo nodo, como lo ven acá, y desplegar todos los servicios dentro de ese nodo. Puedo tener los índices, clave valor, search, eventing, analytics. Mientras que en un ambiente productivo, y en este ejemplo tenemos un clúster con 13 nodos, yo puedo distribuir los servicios. Entonces yo puedo tener en el nodo 1, en el nodo 2, por ejemplo, clave valor, puedo tener en el nodo 9, en el nodo 10 search, en el nodo 12 y en el nodo 13 analytics y así. Entonces, como dice aquí Jay, lo más importante en la evaluación fue el escalamiento multidimensional. Poder configurar los nodos para los casos de usos específicos es muy poderoso. ¿Okay? Bueno, para nosotros una de las características de ahorro, especialmente en este tiempo de inflación, es el costo total de propiedad. Nosotros hicimos una encuesta a todos nuestros clientes de cuánto habían ahorrado ellos en el costo total de propiedad. Y como pueden ver acá, el 57% de todos los encuestados dijeron que habían reducido el costo total de propiedad o el TCO, como se dice en inglés, en más de un 50%. ¿Por qué? Aquellos que estaban en la nube dijeron las ventajas fue OPEX contra CAPEX. ¿Okay? Agregarnos cuando se requieren es muchísimo más sencillo. No hay que invertir en infraestructura, todo es totalmente automatizado en la nube. Y además, pues, son servicios administrados totalmente por Couchbase. También ahorraron en que es una plataforma única, entonces reducir lo que es licenciamiento y hardware, como comentábamos en el Frank Stack, es una sola plataforma, muchísimo más sencillo. Muchísimo menos que aprender, no hay que aprender un lenguaje nuevo como el de Mongo, utilizamos SQL, y desde el punto de vista de escalamiento, pues muchísimo más fácil optimizar los servicios. Podemos escalar tanto horizontalmente como verticalmente y es un mejor desempeño dólar por dólar utilizar Couchbase. Algunos resultados reales de clientes como Amadeus, por ejemplo, el valor retornado fue entre 9 y 12 meses. Desde el momento en que ellos comenzaron su migración, bajaron el TCO entre el 50 y el 74%. Aumentaron los ciclos de desarrollo entre el 75 y el 100% y redujeron la infraestructura a la mitad. Imagínense a la mitad. Entonces, si tenían, por decir algo, 200 nodos, ahora utilizan 100 nodos. Asia Commercial Bank está utilizando Couchbase, aumentaron operaciones entre el 75 y el 100%. Los tiempos de respuesta se redujeron entre el 75 y el 100% y la mejora en disponibilidad entre el 75 y el 100%. WithinTree bajaron el TCO en más del 2000% y los tiempos de respuesta se redujeron en 100%. Y algo muy importante es que realmente redujeron el número de tecnologías de bases de datos de 3 a 1, es decir, seguramente tenían Oracle, SQL Server y MySQL y ahora todo lo tienen en Couchbase. ¿Okay? Desde el punto de vista de beneficios de negocio, pues con Couchbase realmente creamos valor de negocio. ¿Okay? El negocio disfruta tanto mayor en el rendimiento como en los ahorros en costo. Algo súper importante. ¿Por qué? Porque el desarrollo es más rápido. Hablábamos que utilizamos JSON.
reduce lo que es la complejidad de integración entre diferentes plataformas, todo es una sola plataforma y mejora la calidad. Y nosotros tenemos mejor desempeño nodo por nodo. Desde el punto de vista de satisfacción al cliente y mejoras a la lealtad, ustedes podrían ofrecer mejores características a sus clientes, tener mayor confiabilidad y disponibilidad, porque nuestra plataforma garantiza 100% la disponibilidad de los datos. ¿Okay? Se podrían ofrecer mejor personalización a sus clientes. Y lo más importante, pues bajar el TCO, el costo de propiedad total, porque, por ejemplo, somos independientes de la nube. Es decir, nosotros podemos correr en AWS, en Azure o en GCP. Hemos visto, tenemos ejemplos de clientes que han estado corriendo en AWS y de repente le suben los costos al doble, y si estarían casados con AWS, no habría manera de despegarse. Con Couchbase ustedes podrían migrar inclusive del cloud a on-prem, de on-prem a cloud o de cualquiera de los proveedores de cloud, de una manera muy, muy sencilla. Tenemos modelos de precios basados en consumo y pues los ahorros son totalmente significativos en infraestructura y en licencia de bases de datos. Quiero concluir entonces con cuáles son nuestros diferenciadores. Somos una arquitectura de alto desempeño y disponibilidad. Somos una arquitectura primero en memoria. Todas nuestras operaciones se realizan en memoria y por eso es que los tiempos de respuesta son muy, muy altos. Es un caché integrado, no hay que añadir una tecnología de terceros como lo hace Mongo, totalmente integrado orgánicamente. Utilizamos SQL, le llamamos SQL++, y utilizamos búsqueda en texto completa, totalmente integrado de nuestra plataforma. Podemos replicar datos a diferentes centros de datos, ya sea entre AWS y Azure o GCP, o en on-prem y cualquiera de los cloud. Contamos con una pequeña base de datos, como comenté, se llama Couchbase Lite, puede ser integrado junto con la aplicación para poder ofrecer lo que nosotros llamamos primero fuera de línea. ¿Qué significa esto? Es si ustedes desarrollan una aplicación y el usuario está fuera de línea, ya sea porque no tiene acceso a Wi-Fi o a la telefonía celular, la aplicación debería seguir corriendo y brindar todos los beneficios de su aplicación. Una vez que se conecten al Wi-Fi o a la telefonía celular, debería ser capaz de integrarse automáticamente a los servidores centrales. Esto es lo que nosotros ofrecemos con nuestra tecnología mobile. Podemos ofrecer también aislamiento de ejecución de tareas a través de multidimensional scaling y pues somos totalmente agnósticos de la nube. Es decir, corremos en AWS, en Azure, en GCP y es muy, muy fácil de migrar, ya sea entre nubes o on-prem a la nube. Son características y diferenciadores con otras tecnologías SQL. Y bueno, con esto quiero agradecerles por su tiempo. Juan Carlos, no sé si alguna pregunta. Sí, Daniel, tenemos aquí un par de preguntas. La primera de ellas, y recuerden que pueden usar el panel de preguntas de aquí de Goldcast para hacer las preguntas y las respondemos en estos minutos que tenemos programados para tal efecto. La primera de ellas, Daniel, es ¿qué hace diferente a Couchbase de otras plataformas? Sí, bueno, lo nombraba ahorita. Una de las principales es que somos memoria en primero. Otras plataformas como Mongo, para poder integrar un caché, ellos necesitan adicionar tecnologías de terceros como Redis. En nuestro caso, totalmente integrado. Tenemos muchísimas características bajo una misma umbrella. Son características integradas que han crecido orgánicamente. No han sido
compañías que hemos comprado, sino las hemos venido desarrollando y se integra de manera muy, muy natural. Son mucho más confiables porque contamos con alta disponibilidad. Nosotros básicamente garantizamos 100% de disponibilidad a nuestros clientes en cuanto a los datos. ¿Okay? Y tenemos mejor costo total de propiedad, como lo hemos visto, porque pues tenemos un solo esquema de licenciamiento y podemos inclusive mejorar lo que es el uso de la infraestructura a través del Multi-Dimensional Scaling. ¿Okay? Muy bien, Daniel, gracias. También nos preguntan por aquí, ¿qué sector y tamaño de empresas pueden aprovechar esta reducción de costos para combatir la inflación? Es una excelente pregunta. Aun cuando yo cité empresas muy grandes como Clean, como Amadeus, UPS, etcétera, que son compañías muy, muy grandes, nosotros tenemos clientes con no grandes cantidades de datos. ¿Okay? Entonces, todas las empresas, sin importar el tamaño, se pueden beneficiar de reducir los costos, especialmente hoy día en este tiempo de inflación. Tenemos clientes que comienzan con nuestra versión Community Edition, que es nuestra versión open source, en cuanto al desarrollo y en cuanto a lo que es probar nuestra plataforma, y cuando se dan cuenta realmente ya crearon una aplicación, inclusive muchas veces la tienen en producción, y cuando se dan cuenta que pues es una aplicación de misión crítica, pues nos contactan y formalizan entonces una suscripción. Y ahí es donde nosotros los ayudamos de muchas maneras, no solamente con la parte de soporte, pero con servicios profesionales donde recomendamos el manejo apropiado o el seguimiento de las mejores prácticas para Couchbase, y inclusive cómo manejar diferentes casos de uso con la misma plataforma. ¿Okay? Muy bien, Daniel. Por aquí también nos hacen otra pregunta. ¿En cuánto tiempo se puede comenzar a ver los resultados utilizando esta tecnología o plataforma? Muy buena pregunta. Citamos un par de ellos, por ejemplo, Amadeus, etcétera. Sin embargo, lo que hemos podido ver en la mayoría de los clientes es que ya a partir de los 3 meses, 90 días de implementación, muchos clientes comienzan a ver un retorno de inversión. ¿Por qué? Porque primero se dan cuenta del ahorro que van a tener en infraestructura, pero también en el tiempo de desarrollo. ¿Okay? El tiempo de desarrollo es algo que muchas veces no se cuantifica, pero ya los primeros 3 meses, por lo fácil de la implementación, por lo fácil de la administración de nuestra plataforma, se pueden ver resultados intangibles y tangibles en el uso de la plataforma. No, pues excelente, Daniel. Pues creo que por aquí ya no hay preguntas y si no llega una en los próximos segundos, pues no nos queda más que agradecerles por el tiempo, por haber asistido a este seminario en línea y pues comentarles que probar la tecnología de Couchbase es muy sencillo. Nosotros les podemos proveer un ambiente en Capella, que es nuestra versión Database as a Service en la nube, donde ustedes pueden hacer pruebas y les dejamos el ambiente durante un mes para que puedan hacer, como decimos en Latinoamérica, pininos y algunas pruebas de desempeño. Excelente presentación el día de hoy. Por mi parte, pues sería nada más darles las gracias nuevamente a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenos días.